Hola a todos. ¿Amas a los perros y a los gatos? Si tu respuesta es sí a ambas preguntas, entonces este video no te dejará indiferente. Este es Tali. En apariencia este perro no es diferente a otros representantes de su raza, el husky más común, pero si lo observa durante al menos media hora muchas cosas pueden parecerle sospechosas. Por supuesto todos los perros esquimales son muy bondadosos y no parecen en absoluto guardianes malvados, pero Tali no es solo un lindo perro con un temperamento de bonachón. Las rarezas en su comportamiento no pueden explicarse de ninguna manera por la peculiaridad de la raza o la personalidad del perro. Parece que frente a ti hay un gato real que por un ridículo accidente nació en el cuerpo de un perro. El lugar favorito de Tali es el alféizar de una ventana. Con mucho gusto se estira alrededor de la ventana, dobla las piernas como si fuera un gatito y observa durante horas lo que sucede en la calle. A Tali también le encanta meterse en cajas y puede sentarse en ellas durante mucho tiempo, escondiéndose y mirando a través de un pequeño agujero. Por lo general todos los perros husky son muy ruidosos, por lo que estos hábitos de Tali, aunque no son muy peculiares de su raza, más bien hablan de sus virtudes, de sus defectos. Pero Tali adoptó no solo los buenos modales de los gatos, todos saben que los gatos son criaturas muy vengativas y Tali tampoco está muy lejos de ellos, puede expresar su insatisfacción al orinar en el lugar equivocado, por ejemplo en los zapatos de alguien que no le haga gracia. Por eso es mejor no enojarle y es que en verdad no es difícil porque en general Tali es bastante flexible y es casi imposible de enfadarse con él. Pero ¿cómo el mundo se enteró de la existencia de Tali? Su dueño resultó ser un usuario activo de la página web Reddit y un día decidió que una historia sobre su mascota podría ser interesante. Tan pronto como publicó algunas fotos de Tali, inmediatamente atrajo la atención de muchos. Las fotos se volvieron virales. Si las fotos de gatitos ganan cientos de miles de me gusta, imagínate de un perro que se parece a un lobo y se comporta como un gato. Tali es un 2 en 1. Todos los fanáticos de los gatos se enamoraron, pero encima también entusiasma a aquellos que prefieren a los perros. Pero ¿cómo pudo pasar esto? ¿Tali es un perro con alma de gato o era un gato en una vida pasada? ¿O es algún tipo de mutación genética? Surgieron muchas preguntas de los usuarios de Reddit cuando vieron las fotos de Tali. El dueño de este perro maravilla no mantuvo la intriga y contó una historia increíble sobre su mascota. Resultó que la foto fue publicada por el segundo dueño de Tali, quien de hecho no es un husky de raza pura, sino un cruce entre Malmute de Alaska. Adoptó a este perro a los 2 años de edad cuando su forma de ser ya estaba completamente formada. Antes de esto, Tali vivía en otra familia donde además de él habían 10 gatos. Viviendo entre gatos, Tali se sintió como uno de ellos y los imitó en todo. El carácter y los hábitos del perro se forman a una edad temprana, por eso este husky Malmute creyó que debía comportarse como un gato y esto no puede cambiar. Si incluso las personas creadas por animales tienen dificultades para adaptarse a la vida en sociedad, ¿qué se puede esperar de un perro criado por gatos? Además, nadie va a reeducar a Tali porque su comportamiento no tiene nada de malo. Por el contrario, ella no roe cosas, como muchos de sus parientes, y no afila sus garras en los muebles como un gato. En 4 palabras es la mascota perfecta. Además los niños pueden jugar con él como perro y como gato, por eso lo llamaron Tali, que significa traviesa en chino. Bueno, realmente no se trata de ningún gato con problemas de personalidad. De lo que estamos hablando es de neuronas espejo. Y ustedes están preguntando qué son las neuronas espejo. Para quienes no lo han escuchado, las neuronas espejo son aquellas que se activan en el cerebro en el momento en que nosotros vemos a una persona realizar una acción o realizamos la acción que esa persona está realizando. Lo que se ha comprobado es que las neuronas espejos tienen una relación completamente directa con la forma en que nosotros desarrollamos la empatía, que a su vez es una habilidad. Y esta tiene que ver o está directamente relacionada con la forma en que nosotros solucionamos conflicto, que es precisamente el tema de esta escuela de padres del colegio Gimnasio Femenino. Entonces, si les interesa saber cómo poder ayudar a sus hijas a solucionar conflictos tanto en el colegio como en otros espacios donde puedan presentarse actualmente algunas situaciones que puedan ser para ellas angustiantes o problemáticas, entonces quédense que esta escuela de padres es para ustedes. Primero que todo, me presento, yo soy quien les acompañará en todo el recorrido de esta escuela de padres. Mi nombre es Laura Martínez Marín, yo soy psicóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, soy aspirante abogada de la misma universidad y también soy psicóloga clínica infantil del adolescente y la familia de la Universidad Conrad Lorenz. Cuento también con formación complementaria en técnicas de negociación, mindfulness, entre otros. Y he sido ponente en diferentes espacios de carácter internacional y nacional y fui consultora para la construcción del white paper que se construyó, que se entregó o presentó en la 5ª Conferencia Mundial para la Erradicación del Trabajo Infantil. Ese es muy brevemente mi recorrido. Llevo aproximadamente 7 años trabajando
en todo ese tema de la prevención de violencias contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes y en la promoción de sus derechos. Y es por eso que el colegio me ha invitado a compartir con ustedes mis conocimientos. Entonces, primero que todo, voy a empezar por mostrarles algunas de las preguntas o más o menos la estructura que vamos a tener, que vamos a respetar para poder tratar cada uno de los temas que son convenientes para ustedes. Entonces, me voy a permitir compartirles pantalla para que ustedes puedan ver lo que vamos a trabajar. Listo. Entonces, en este momento, ustedes lo que van a ver es precisamente cuál es el objetivo de esta escuela de padres, que es, como les venía mencionando, básicamente brindarles a ustedes estrategias que además sean basadas en evidencia científica y que les permita acompañar a sus hijas en este proceso de resolución de conflictos de una manera sana y segura. Por otro lado, bueno, mi información ya se las conté. Por otro lado, esta es precisamente la estructura que vamos a llevar. Estas son algunas de las preguntas que ustedes van a poder resolver a lo largo de esta escuela de padres. Y entonces vamos a comenzar ahora sí en materia. Entonces, lo primero es poder entender, vamos a tratar de entender cuál es la diferencia entre el conflicto y la violencia, pero lo vamos a hacer primero que todo a partir de un ejemplo. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de conflicto, ¿por qué les pongo estas tres muñequitas? Porque cuando hablamos de conflicto, de lo que estamos hablando es de una situación donde existen unas partes, eso ya lo vamos a ver, y hay alguna situación que aparentemente o inicialmente pareciera que es incompatible, ¿sí? Entonces, en esta situación tenemos a estas dos chicas, que vamos a decir que la chica de rosado es María y que la de morado se llama Violeta. Entonces, María y Violeta resulta que están interesadas en el mismo chico. Como ellas están interesadas en el mismo chico, entonces empiezan a tener algún tipo de discusión. Pero cuando ellas van cada una por separado a sus casas y hablan con su papá, con su mamá o con su abuelita, pues su abuelita, su papá, su mamá, pues les hace caer en cuenta que realmente no tiene mucho sentido centrarnos en este tipo de situaciones y discusiones, y que es muy normal que tal vez nos pueda gustar el mismo chico, que le gusta golf y que, por ejemplo, no sé, le gustan otros deportes en el colegio y demás. Entonces, como que es muy normal que nos pueda gustar el mismo chico. Y lo que les dicen sus papás o sus familias es como, ven María, ven Violeta, yo entiendo lo que te está pasando, entiendo que esto puede ser un poco complicado para ti, pero lo que vamos a hacer es que vas a tratar de pensar qué puede ser un poco más importante para ti en este momento. Conservar la amistad con Violeta, conservar la amistad con María y poder conversar con ella y entender qué es lo que está pasando. Incluso podrían conversar y ver, porque ustedes tienen que pensar que él también es un ser humano y que él tendrá que tomar una decisión. Si de pronto quiere estar con una o con la otra o empezar simplemente una amistad con ambas. Desde esta conversación, que en inicio es validante y después brinda algunas opciones de conciliación con su compañera, entonces María y Violeta se encuentran en el colegio y lo que hacen es conversar de manera muy honesta y muy sincera, contando cómo se sienten, contando qué le gusta del chico, y entonces empiezan a decir, bueno, realmente nos interesa el chico, sí, es algo que no podemos eliminar, pero para mí es también muy importante tu amistad y es más importante en este momento la amistad que otros temas. Entonces, ¿qué te parece si simplemente las dos, si él nos invita a cualquiera de las dos, pues podemos salir con él, pero entonces le vamos a contar a la otra si esto llega a suceder, para que la otra se sienta un poco más tranquila y podamos también contarnos qué es lo que está pasando y así cuidarnos la una a la otra y conservar nuestra amistad, ¿sí? En este caso, entonces estamos hablando de un conflicto, una incompatibilidad, pero a partir de la conversación y de la validación emocional que hubo tanto en casa como entre ellas mismas en el colegio, entonces, pues esto no, digamos que de alguna manera no escaló. Ya les voy a explicar a qué me refiero con esto de que no escaló. En un escenario contrario, en un escenario violento, tenemos a la chica de la mitad, que vamos a decir que se llama Laura, ¿está bien? Entonces vamos a decir que Laura, en este caso, lo que hizo fue que se dio cuenta que María y Violeta estaban saliendo con este chico y resulta que a ella también le gustaba el mismo chico. Entonces lo que hizo Laura fue empezar a esparcir rumores por todo el colegio acerca de María y de Violeta, y también por fuera del colegio, como
mediante las redes sociales, a los eventos sociales a los que iba también esparcía rumores, y cuando además ella fue a su casa, entonces pues su mamá y su papá lo que le respondieron es: pues así es la vida, mi amor, pues es la ley del más fuerte. Entonces, pues si tú sientes que simplemente él es el chico al que te sientes atraída y que tal vez sientes que de pronto pues él te va a corresponder, pues está bien, a la final no son rumores, es algo que tú conoces de ellas, ¿sí? Estos papás están diciendo eso muy probablemente de buena fe, porque ellos piensan o parten de la buena fe que su hija les está comentando que esto es realmente lo que está sucediendo. Sin embargo, incluso la situación que sucede con Laura, lo que está aquí sucediendo es que ella pues puede estar subjetivizando todos estos pensamientos de toda su realidad, para qué es lo que le ha llevado a actuar de estas maneras, como por ejemplo esparcir rumores, hablar mal de una chica, hablar mal de la otra, y eso lo que ha ocasionado es que las dos, o sea, Violeta y María, discutan entre ellas y se den cuenta, es decir, conversen entre ellas y se den cuenta que realmente es Laura la que está haciendo todo esto. Y entonces, en el descanso, en el recreo, simplemente comienzan a atacarla, a defenderse y empiezan a esparcir también y a comentarles a las demás que ella es quien ha conversado y ha esparcido rumores acerca de ellas. Entonces se enojan tanto que hacen que las demás compañeras del salón también y del colegio se alejen de Laura, y entonces incluso ahora en los descansos también Laura se encuentra sola, no tiene más amigos, etcétera, etcétera. Ahora, como no tiene amigos, los papás de Laura van hasta el colegio a conversar con los otros papás y a decirles, a preguntarles por qué sus hijas están haciendo esto. Y los papás también empiezan a tener unos enfrentamientos acerca de cuál hija puede ser mejor que la otra y por qué una hija sí tiene más valores y está mejor formada que la otra. Entonces, acá vemos una relación muy clara acerca de cuál es exactamente esta diferencia, cuál es un conflicto y cuál es violencia, cuál es esa relación. En este caso vemos que la violencia, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, y tiene la definición de lo que les estoy mostrando en pantalla. Entonces, esta definición es muy interesante, es básicamente porque lo que nos dice la definición es una palabra clave. Esta es una definición de la Corte Suprema de Justicia, pero tiene una palabra clave, o para mí por lo menos ha sido clave para comprender qué sí es violencia y qué no es violencia. Y es que la violencia es un atentado que primero es intencional y segundo es contra la dignidad humana, ¿sí? Va en contra de la dignidad humana. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una afectación a los derechos de esa persona. Puede ser una afectación al derecho, no sé, casi siempre uno piensa, por ejemplo, en el derecho libre de desarrollo de la personalidad. Puede ser una afectación a este derecho o una afectación al derecho de ser amado, de ser respetado, que es un derecho de los niños, niñas y adolescentes. Y además tiene algo muy interesante, y es que esa afectación a esos derechos entonces crea una brecha, es decir, un espacio entre lo que la persona es y con eso que es, a qué podría llegar esa persona, es decir, como esas potencialidades a qué futuro cercano o mediano o largo plazo le podrían llevar, y que después de que se ejerce violencia contra esa persona ya no es posible que realmente nosotros podamos desarrollar o llegar a esas posibilidades que teníamos. Entonces esas potencialidades de alguna manera se reducen o se ven limitadas o congeladas, si pudiéramos entenderlo de esa manera, para llegar a esas posibilidades que teníamos. Entonces eso es algo muy importante. ¿Por qué se presenta esa brecha que les estoy exponiendo? Por algo fundamental, y es que la violencia, a diferencia del conflicto, lo que nos genera es que la violencia genera lesiones y secuelas psicológicas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quieren decir lesiones y secuelas psicológicas? Las lesiones son aquellas consecuencias que tenemos generalmente o daños que tenemos a corto plazo, como por ejemplo que no podemos dormir bien o que de alguna manera comenzamos a comer más, este tipo de conductas. Y que, por ejemplo, no queremos estar en clase, nos queremos salir de clase, etcétera, son lesiones psicológicas, es decir, causan un daño, pero son a corto plazo y de alguna manera, si se atienden de manera oportuna, pues pueden ser reparables. Ahora bien, las secuelas psicológicas son aquellas que ya son a largo plazo, es decir, son esas mismas lesiones, pero que por no atenderse de manera oportuna, etcétera, y efectiva y afectiva, pues lo que generan es que realmente nos llevan a tener una consecuencia a largo plazo que muy probablemente no va a ser de alguna forma reparable.
Eso, por ejemplo, para entenderlo de alguna manera, que a veces pues es más fácil entenderlo de manera física, pero si lo entendemos como un daño, una secuela física para después pasarla a una psicológica, por ejemplo, sería que debido a una riña en el colegio que hubo entre las chicas, alguna chica sin intención, es decir, sin haberlo de pronto planificado, pero con la intención de defenderse, empuja a otra chica, esta chica se cae y esa caída, por ejemplo, ocasiona que esta chica tenga alguna lesión en una de sus piernas y aunque puede caminar, pues ya no pueda, por ejemplo, jugar tenis o ir a jugar el deporte que de pronto es de su preferencia. Entonces, eso significaría que es algo que va a quedar de por vida. En las secuelas psicológicas, ¿cómo lo podríamos entender? Por ejemplo, un trastorno de estrés postraumático o un trauma complejo, que son situaciones para las que sí requerimos una atención profesional mucho más profunda. Entonces, es a eso a lo que nos referimos con la diferencia entre lo que es un conflicto y lo que es violencia. Esas son, por ahora, las diferencias más básicas. Vamos a continuar y ya ahí vamos a entender un poco más de qué va esto. Ahora, con esto que ustedes ven en pantalla, este es el iceberg de las violencias. Hay diferentes icebergs, ustedes simplemente pueden poner en Google y ahí les van a aparecer como todas las estructuras, pero lo que yo quiero que ustedes refieran acá, que lo estoy viendo en este momento en pantalla, es que básicamente algunas violencias están por encima del iceberg y otras por debajo. Pues si pensamos que es un iceberg, el iceberg básicamente tiene agua de un punto para abajo y eso tiene otra parte que es visible, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pensemos en el Titanic, ¿sí? Entonces, cuando de pronto el barco, o sea, nosotros seríamos el barco, estamos muy cerca de la superficie, claro, la estamos viendo, pero ya estamos muy cerca, entonces, pues a veces es muy difícil de pronto poder evitar esa situación. Es por eso que es esa situación, es decir, ese choque, esas lesiones y secuelas. Es por eso que es tan importante aprender a gestionar esos conflictos con las herramientas que posteriormente vamos a revisar, ¿vale? Ahora, entonces lo que quiero que nos centremos son en esas violencias que son invisibles. Pero antes de centrarnos en eso, quiero hacer una aclaración acá que es muy importante y es que no existe ninguna violencia que de pronto sea más importante que otra. Por eso, algunas secretarías o algunas entidades públicas a veces han presentado por un tema sobre todo de pedagogía las violencias como un termómetro, ¿sí? No sé si en algún caso lo han visto. El problema de verlo como un termómetro a las violencias es que pasa como en la vida real, que nosotros vamos a la clínica cuando ya vemos que el termómetro, por ejemplo, ha pasado de 40, ¿sí? En este caso, pues es muy problemático desde que nosotros tenemos el termómetro desde lo más bajito. Si el termómetro empieza a marcar, de inmediato tenemos que atender la situación, no podemos esperar. Es por eso que lo entendemos más como un iceberg, que unas cosas son más visibles que otras, pero no quiere decir que algo sea más importante que otra cosa, ¿listo? ¿Por qué? Porque esas lesiones y secuelas psicológicas realmente van a depender de la historia de vida, de la estructura de personalidad, etcétera, etcétera. Entonces va a depender más de eso y no de la situación en sí misma, ¿listo? Ahora, en lo que quiero que nos centremos es en este tipo de violencia que ven acá, que es humillar, ¿listo? Ya vamos entonces a revisar esa violencia y acá lo que quiero entonces que ustedes vean es, en este caso, quiero que se concentren aquí en la pantalla, es cómo gestionar un conflicto. Entonces ahora vamos a empezar a revisar cómo se gestionan los conflictos. Para eso les pido que se tomen un tiempo brevemente para poder revisar entonces en qué consiste. Esta también es una definición de la norma que nos da la ley 1620. Entonces, en esto, para cómo gestionar un conflicto, lo que vamos a ver es, por ejemplo, que el bullying sí es una situación de violencia. ¿Esto qué quiere decir? Y porque hablaba que deberíamos de referirnos o revisar un poco este tema de la humillación, que se refiere a burlas, apodos peyorativos, comentarios que ridiculizan a los demás por razones de sexo, género, raza, bueno, diferentes razones, incluso por su rendimiento académico o deportivo. Entonces, en este caso, lo que yo quiero que ustedes evidencien que sí es una violencia en el caso del bullying, es que se requiere, en este caso, que sea reiterativo. ¿Eso qué quiere decir? Que debe ocurrir más de una vez. Pero acá ustedes me dirán, Laura, pero espérese, hay situaciones de violencia que de pronto no necesariamente
se presentan más de una vez, pero que de todas maneras son violencia. Sí, eso es cierto, pero eso quiere decir que esas situaciones de violencia entonces no son bullying o acoso escolar, sino que son otro tipo de violencia que deberíamos de revisar cuál es el derecho al que están afectando. Y que si de pronto tenemos dudas, pues lo mejor es recurrir a un profesional en el colegio para comentarle la situación respecto a la que tenemos dudas. En este caso entonces, quiero que nos centremos en este tema de la ley del hielo, que a veces es la forma en que las personas han interpretado la humillación, y es cómo sé yo cuando es ley del hielo o cuando ese ignorar es una forma, es una forma, por ejemplo, de poner un límite saludable, ¿sí? Entonces acá hay algo fundamental, y es que me voy a regresar nuevamente para que ustedes vean otra vez para que ustedes vean el iceberg, y es que en este caso nosotros cuando vemos el iceberg y las diferentes formas de violencias, lo que vamos a encontrar es que cuando existe bullying y ese bullying se convierte en una ley del hielo, para que eso signifique que esa ley de hielo sea una violencia, nosotros deberíamos de encontrar un patrón. ¿Qué significa un patrón? Pues que esta situación realmente es reiterativa, o que, por ejemplo, al nosotros ver ese iceberg, entonces nosotros vemos que se presenta más de una de esos tipos de violencia. Entonces nosotros seguimos, vamos a decir, espera, es que no solamente, por ejemplo, la culpabilizó, o no solamente hizo un chiste de algún tipo o la manipuló de alguna forma, sino que realmente hago de alguna forma como un checklist y me doy cuenta que puedo encontrar un patrón, no solamente en la cantidad de los tipos de violencia, sino también a lo largo del tiempo. Eso quiere decir que hay un patrón en ese caso. Entonces, para que haya bullying, lo que tengo que hacer es algo así como una ecuación, y esa ecuación dice que tengo intencionalidad, que hay constancia y que ha habido otro tipo de vulneración de derechos o otro tipo de violencias de las que veíamos en el iceberg. Ahora bien, ustedes se preguntarán como, venga Laura, pero entonces yo cómo podría yo saber cuándo esa situación realmente, por ejemplo, requiere ser reportada ante el sistema penal, es decir, que ya requiere una activación de ruta y que no basta simplemente con todo el proceso restaurativo del manual de convivencia del colegio? ¿Cómo sé yo eso? Entonces, esa forma es muy sencilla, y es porque, como ustedes ven acá, el acoso y el bullying se puede registrar como un tipo de conducta tipo 2 o tipo 3. Es decir, que el bullying puede ser en este tipo 2 que ustedes ya han visto en otras escuelas de padres. Quiere decir que esta situación, aunque si bien representa una situación de violencia, no implica esa situación de violencia con esas características que ya describimos, no representa o no tiene las características de delito. ¿Cuáles son las características de delito? Que sea una conducta típica, antijurídica y culpable, ¿sí? Entonces, y también, pues, que no sea excluida la responsabilidad dentro de la estructura de ese delito en particular. Entonces, allí lo que yo les recomendaría es, lo más sencillo sería verificar si realmente esa conducta que nosotros estamos alegando, estamos pensando, si realmente se trata de violencia o no, o se puede resolver por otros medios anteriormente, es pues verificando si está, por ejemplo, en el Código Penal o si está en el Manual de Convivencia del colegio. También pueden revisar la ley 1620, que es otra herramienta que es bastante descriptiva y bastante clara, que es donde ustedes encuentran estas dos definiciones. Entonces, es eso lo que deberían de revisar para poder comprender dentro de cuál de las dos pues esta encaja. Entonces, ahora, entendiendo esas diferencias, vamos entonces a empezar a ver cómo gestiono un conflicto. Ahora sí, ¿cómo lo gestiono? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Listo? Entonces, acá les voy a mostrar, esto también lo vamos a hacer con un ejemplo, y es cómo gestionar un conflicto, identificar los elementos del conflicto. Para eso, entonces, son 3 elementos. Los elementos son las partes, el problema y el proceso. Entonces, las partes, en este caso, vamos a tener una situación, vámonos otra vez con Violeta y María. Entonces, Violeta y María tienen otra situación, otro conflicto distinto, y es que resulta que una comienza a escribir en redes sociales diferentes comentarios acerca de la corporalidad de la otra, es decir,
que considera que, por ejemplo, está comiendo mucho o hace algunos comentarios despectivos acerca de su cuerpo o del color de su cabello, etc. Entonces, esto genera alguna situación en la que nosotros lo primero que debemos saber cuando María o Violeta llega a la casa a contarnos ese conflicto es poder identificar estas partes. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Ya vamos a ir a por qué es importante. Entonces, en este caso, las partes, entonces, pues tienen un rol y unas actitudes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si mi hija está discutiendo con la representante de estudiantes, entonces es distinto que si, por ejemplo, María en este caso, o cualquiera de las otras, no fuera otra compañera, sino que, por ejemplo, fuera una docente. Entonces, primero tengo que saber quiénes son las partes para poder identificar cuál es el problema, quiénes son las partes en el problema. Ahora, el problema puede ser un conflicto de intereses, es decir, una disputa por recursos materiales o inmateriales, que generalmente se trata como del estatus social, y por eso tomé este ejemplo de la corporalidad. Y también otro tipo de problema puede ser el conflicto de valores, es decir, simplemente diferentes ideologías o diferentes formas de comprender o de percibir el mundo. Y el conflicto de atributos ya no es una forma basada tanto en la ideología o en esas creencias, sino en las interpretaciones de una realidad en particular. Por ejemplo, el primer ejemplo que hablábamos, que era en relación a un novio, a una pareja, alguna situación en concreto. Y el tercer elemento es el proceso. El proceso, y esta es una de las partes más importantes de por qué es fundamental identificar los elementos, el proceso entonces tiene a su vez dos subelementos, si pudiésemos llamarlos de esa manera, que son la ampliación y la escalada. Entonces, la ampliación se refiere a que hay más actores o más problemas dentro de una misma situación. Y la escalada es que nosotros generamos unas acciones que son violentas, o que si bien hubo una situación violenta, pues generamos más violencia, es decir, más situaciones enmarcadas en este iceberg de las violencias. Entonces, lo primero que tenemos que entender ahí, y es lo fundamental, entonces, ¿cuál sería el escenario en que no hay escalada y el escenario en que sí hay escalada? Entonces, primero veamos lo negativo, que a veces es más fácil de entender. El escenario con escalada, entonces, es que las dos, una de ellas le cuenta a su papá sobre el conflicto y los papás, sintiéndose de alguna manera protectores, cuidadores, mi hija es lo más importante para mí, tienen ese tipo de pensamientos, entonces dicen inmediatamente, esa acción de María es ciberacoso, ya, de inmediato la etiquetan. Entonces estos papás de ella confrontan a los papás de la otra chica de manera acusatoria. Entonces, ¿eso qué genera? Genera una discusión entre los papás y la tensión entre las dos estudiantes dentro de la hora de clase, en el descanso, etcétera, y en las actividades extracurriculares se intensifica. ¿Lleva esto a qué nos lleva entonces? A un enfrentamiento verbal e incluso físico en el colegio, resultando eso pues entonces en unas potenciales consecuencias como las que ya mencionamos anteriormente, que pueden ser las lesiones o secuelas psicológicas. Ahora, un escenario en que los papás no generan escalada quiere decir un escenario en que ellos no contribuyen a ese proceso, contribuyen de manera positiva a ese proceso, quiere decir que ellos no se incluyen en el problema, es decir, no hay una ampliación porque ellos deciden que como las partes son sus hijas y no ellos, entonces ellos no se van a incluir. Y también deciden que como sus hijas les están planteando una situación concreta frente a la cual ellos no tienen objetividad, entonces ellos tampoco se van a involucrar de manera directa y lo que terminan diciendo es, bueno, entonces yo entiendo realmente que hay un comentario que de pronto malinterpretaste, entiendo que hay alguna situación que te hizo sentir mal, que te dolió, comprendo lo que me estás diciendo, en este momento debo siempre mirar a los ojos, entiendo lo que me estás diciendo, entiendo el dolor que sientes, entiendo y realmente no sabría exactamente lo mal que me podría sentir si yo estuviera en tu lugar, pero lo que yo te propongo es que primero hables con tu compañera en el salón para que puedas ver si realmente eso fue lo que ella quiso decir. Pregúntale primero y según lo que ella te responda, entonces tratas de buscar a las personas de apoyo emocional en el colegio, vas a psicología y verificas de pronto qué es lo que está sucediendo. Si esta situación después de hacer esto continúa, entonces me vuelves a contar y revisamos qué podemos hacer. Entonces, ven, en ese caso entonces no hubo ampliación porque no hubo más actores y tampoco hubo escalada porque no hubo acciones violentas como si lo hubo en la primera situación.
Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, identificar esas partes para poder saber y decir, ok, ¿hago parte de este proceso desde el principio, sí o no? ¿Y cómo puedo hacer esto? Entonces, eso es lo primero. A lo siguiente que vamos en cómo gestionar un conflicto es que debemos analizar los elementos del conflicto para tomar las decisiones. Es decir, esa toma de decisiones que requiere conocer los factores que influyen en la toma de decisiones para enfocar esas decisiones hacia la resolución afectiva y efectiva de conflictos. Acá entonces lo que voy a hacer es que voy a contarles un poquito acerca de esas situaciones que ustedes estaban viendo en pantalla, y entonces les voy a contar un poco acerca de cómo funciona esa forma en que el cerebro toma decisiones, tanto desde lo social como desde lo netamente neurológico. Entonces, lo que vamos a ver es primero cada uno de los ejemplos que yo les ponía allí. El primer ejemplo es el experimento de los espejos rotos. ¿En qué consistió ese experimento? Ese experimento fue en el 69 y consistió en que se colocaron dos automóviles que eran de la misma marca, el mismo color, el mismo modelo. Se colocaron uno en un barrio que era un barrio de un poder adquisitivo relativamente bajo, y el otro automóvil se colocó en un barrio que era de un poder adquisitivo alto, y esto fue en la ciudad de New York. Entonces, lo que sucedió fue que al poco tiempo en este barrio, que se consideraba un barrio pobre, pues básicamente el automóvil estaba completamente vandalizado, los vidrios estaban rotos, se habían robado algunas partes del vehículo, etcétera. Entonces, resulta que la primera conclusión a la que llegaron los experimentadores fue, espérese, esto es claramente una situación de pobreza. Entonces, siempre los pobres lo que hacen es vandalizar, robar, etc. Entonces, esa fue la primera conclusión, que es una idea que lastimosamente todavía tienen en bastantes espacios en la actualidad. Pero entonces el psicólogo, el experimentador, lo que dijo fue, espere, vamos a comprobar si eso es así. Y lo que hizo fue que tomó el otro carro que estaba en perfecto estado y fue él mismo y le rompió los vidrios. ¿Qué sucedió en ese caso? Pues sucedió que el otro carro, días después, como también le rompieron los vidrios, lo que sucedió fue que también empezaron a vandalizarlo, lo robaron, lo rompieron, etc. A la final, los dos automóviles terminaron siendo exactamente igual, o sea que no tuvo que ver con la pobreza, sino realmente con esta actitud que tenemos de realmente replicar lo que vemos, como cuando ustedes van a un lugar, una playa completamente limpia, y en esa playa que está completamente limpia, pues entonces a ustedes no se les ocurre ni por un instante botar un papel al piso, ¿cierto? Pero entonces, si de pronto ustedes van por esa playa, tienen una cáscara de mandarina, tal vez, y ven otra basura, dicen, bueno, igual es biodegradable, ¿sí? Solo por poner un ejemplo. Entonces, estas son el tipo de situaciones que nos muestran que de alguna manera estamos replicando estos ejemplos. Ahora, el siguiente ejemplo era el ejemplo del experimento de la prisión, pero en ese caso yo lo que les voy a pedir es que para quienes tengan tiempo el fin de semana puedan revisar, incluso hay una película, es un experimento también muy interesante, pero que se resume en el siguiente experimento, que es el experimento Milgram, que es súper interesante. Y el experimento, ¿en qué consistió? Básicamente tomaron a unos estudiantes, que en realidad eran actores, y se llamaron a unos docentes que fueron realmente los sujetos a quienes se evaluaron. Entonces a los docentes lo que les pidieron era que cada vez que el estudiante se equivocaba, presionara un botón para que el estudiante recibiera un electroshock. Entonces, al final del experimento, lo que pasó fue que más del 60% de los docentes ejercieron el electroshock contra el estudiante, que era un actor, les recuerdo, incluso cuando el estudiante estaba absolutamente gritando en dolor, que era el actor, gritando en dolor para que la persona y le había pedido por favor para. Entonces, este experimento lo que hizo fue comprobar las teorías que se habían presentado en el primero, que es el de la cárcel que les acabo de decir, que también estaba en las diapositivas, y era referente a que cuando nosotros tenemos una autoridad, una persona que consideramos que tiene algún tipo de relación de poder superior a la de nosotros, entonces es muy difícil que como seres humanos podamos negarnos a ese seguimiento de instrucciones. Es decir,
que en algunas situaciones, aunque vaya en contra de nuestros valores, de nuestros sentimientos, lo que hacemos es tomar decisiones que tal vez no van en contra de nuestra personalidad o de nuestros deseos o de nuestra formación moral, académica, etc. Simplemente por una situación de poder. Entonces, esto es muy importante, entender que también tomamos decisiones desde ese punto de vista. El siguiente ejemplo son las neuronas espejo, que como les venía diciendo, son indispensables, como les expliqué al principio. ¿Por qué? Porque las neuronas espejo lo que generan es que cada vez que vemos a una persona hacer algo, entonces nosotros también, esa parte del cerebro se activa como si nosotros la estuviéramos haciendo. Y entonces ahí es como aprendemos la empatía, es decir, ahí aprendemos cómo en determinadas situaciones debemos actuar delante de los demás. Por ejemplo, si dos chicas están en el colegio y una chica se tropieza, se cae y se tira el almuerzo encima, y las demás del salón o del salón del almuerzo se ríen, se empiezan a reír a carcajadas, no necesariamente es porque sean unas malas personas o porque entonces son súper desconsideradas, no tiene nada que ver con eso, simplemente son las neuronas espejo actuando y es como nos comenzamos a reír porque es como si fuera una acción incluso motora, que fue así como se descubrió. Entonces es por eso que es tan importante que cada una de las acciones que ustedes ejecutan en casa pues sean de alguna forma planificadas, conscientes, entrenadas, que es la última parte de esta conferencia. Y entonces es por eso que es tan importante esto. Y ahí vamos a la última imagen, que son los últimos descubrimientos de los últimos años de la neuroimagen. ¿Qué ha descubierto la neuroimagen en los últimos años? Pues resulta que el Bernstein Center for Computational Neuroscience descubrió que 7 segundos antes de que nosotros pensemos o tomemos una decisión acerca de algo, nuestro cerebro ya ha comenzado a tomar esa decisión. Es decir, no quiere decir que entonces las personas no tomemos decisiones de manera voluntaria y que entonces no podamos decidir, y entonces no quiere decir eso. Lo que quiere decir, lo que se ha comprobado es que dentro del tiempo que las personas nos tomamos en tomar una decisión, el lapso que es automático, que son esos 7 segundos, es más largo que la decisión que tomamos de manera consciente, ¿sí? Es decir, que de alguna manera se ha sobrevalorado esa capacidad de reflexionar y de analizar y de tomar una decisión, se ha sobrevalorado eso. Entonces, es por estos últimos 2 elementos de las neuronas espejo y estos últimos descubrimientos de la neuroimagen acerca de esas decisiones automáticas, es por eso que es tan importante que ustedes como papás, mamás, cuidadores, realmente se puedan encargar de debemos entrenar el cerebro, porque entonces no simplemente es como, espera, le voy a enseñar que mi hija sea reflexiva, etcétera, y entonces pueda pensar, y esto se hace con el pensamiento crítico. Sí, claro, pero se hace entrenándolo, y para eso les voy a enseñar algunas estrategias que ya vamos a ver. Entonces, nuevamente, les voy a compartir pantalla para que ustedes vean una imagen que me parece bastante diciente, y es la siguiente. Entonces, en esta imagen de cómo gestionar el conflicto, entonces la siguiente estrategia, entonces, es que debemos enfocar esa toma de decisiones hacia la resolución afectiva y efectiva, y esto requiere fortalecer la flexibilidad psicológica. Pero ustedes me van a decir, ¿qué, Laura? ¿Qué es eso de flexibilidad psicológica? Bueno, eso quiere decir que resulta que hay muchísimas, de pronto, teorías de psicología, pero resulta que estas teorías que les voy a presentar acá, o estas herramientas que les voy a presentar acá, son herramientas basadas en evidencia. Entonces, de alguna forma son unas herramientas que ustedes van a comprobar, ustedes mismos pueden buscar. Al final de la presentación también les presento las referencias, y lo que se van a dar cuenta es que realmente son basadas en evidencia, lo que quiere decir que si nosotros nos entrenamos, pues podemos de alguna forma cambiar ese patrón de comportamiento neurológico que teníamos respecto a lo que les explicaba anteriormente, porque el cerebro pues también se va entrenando a tomar decisiones hacia el rumbo que nosotros deseamos. Entonces, ¿por qué les muestro esta imagen que están viendo en pantalla, que es como una especie de laberinto?
Simplemente para mostrarles qué es la flexibilidad psicológica con un ejemplo muy sencillo. A veces, por ejemplo, nosotros podemos llegar a pensar como, no sé, si sus hijas podrían llegar a pensar, por ejemplo, mis papás no me quieren porque no hacen lo que yo digo o porque prefieren a mi hermana, ¿sí? Que es una de las consultas más repetitivas a veces en el consultorio. Entonces, lo que vamos a ver en este caso es que imaginen que su hija está dentro de ese laberinto y de alguna forma entonces su hija empieza a pensar en eso y empieza a pensar que quiere salir de ese laberinto. Y para pensar que quiere salir de ese laberinto, entonces piensa, ya no voy a pensar en esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este momento, por favor, traten de no pensar en un ratón rosado. No piensen en un ratón rosado. Paren de pensar en un ratón rosado. ¿Lo lograron? Es exactamente esto a lo que me refiero. Nosotros no podemos cambiar los pensamientos pensando en no pensar o en eliminar el pensamiento. Realmente los pensamientos se modifican de alguna forma, igual que los conflictos que también se modifican, se transforman, se llega a una solución, como realmente modificando la conducta para que esta conducta lo que haga sea entrenar o cambiar ese patrón neurológico, y entonces en ese sentido el pensamiento va a poder transformarse y a la medida que se transforma entonces va a poder tomar mejores decisiones y en ese sentido entonces voy a poder tener una flexibilidad, ¿sí? Entonces, por eso les quería explicar un poco de manera un poco lo más sencilla que pudiese, ¿qué significa esa inflexibilidad? Entonces, ese ser inflexible es de alguna forma estar en este laberinto intentando salir, pero pensando otra vez en esto. Entonces, para fortalecer esa flexibilidad psicológica, lo que significaría sería que cuando, vamos a volver al ejemplo anterior que veíamos, y sería, cuando mi hijo, por ejemplo, llega a la casa a contarme esta situación de los celulares, que la otra chica le escribió, etcétera, etcétera, o la situación del ejemplo del novio, entonces en ese caso, o que se cayó en la cafetería y entonces las demás se burlaron, y yo lo que pienso es, voy a protegerla, le están haciendo bullying, o no, pues mejor me hago el loco o la loca para que ella mire cómo lo puede solucionar, porque ella es una chica muy inteligente, entonces tú lo puedes solucionar, dale, vamos, sigue adelante, ¿sí? En ese caso es como si el mundo fuera negro y blanco, A o B, ¿cierto? Pero lo que nos dice la flexibilidad psicológica es para que ustedes puedan ayudarle a sus hijas a solucionar mejor sus conflictos, es poder ser un poco más creativos y creativas y poder para eso tener una escucha activa y verificar los múltiples escenarios que ustedes podrían tener para solucionar la misma situación, que generalmente, ya les voy a mostrar cómo se hace, es mediante la gestión emocional, que eso nos permite tomar un respiro y entonces tener más imaginación respecto a esas posibilidades creativas, pero ya les voy a dar algunos tips de cómo se hace eso. Listo, entonces lo primero es eso. Ahora, vamos a la siguiente. La siguiente es, la flexibilidad psicológica se fortalece mediante el entrenamiento o práctica de estrategias basadas en evidencia, como les venía diciendo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esa práctica? Laura, ¿qué podemos hacer? Hay muchas formas de practicarlas, muchos entrenamientos, pero yo acá les voy a dar unos puntuales para que les puedan tomar screenshot y puedan detenerse a revisarlo, a estudiarlo en el momento que ustedes deseen. Entonces, el primer ejercicio, la primera forma de poder fortalecer esa flexibilidad psicológica, que a su vez nos ayude a poder ser un poco más creativos frente a las situaciones de resolución de conflictos, es la comunicación validante. ¿Qué quiere decir la comunicación validante? La comunicación, como la que les venía mencionando ahorita, son situaciones de comunicación en las que yo realmente estoy todo el tiempo atenta a la corporalidad, a lo que me está diciendo la otra persona, y lo más importante acá es que no estoy dispuesta a juzgar, no estoy pensando en juzgar o en etiquetar a mi hija como, es que tú siempre estás de mal genio, es que tú siempre tiras las puertas, es que tú siempre haces tal cosa, ¿sí? O sí, eso es normal, en esta familia es algo casi que de herencia, es que usted es igualita a su tío, a su papá, usted es igualita a su mamá y por eso usted actúa así. Entonces, ese tipo de comportamientos, ese tipo de comunicación lo que está haciendo es alejarnos, ¿sí? Alejarnos de nuestra hija, y eso quiere decir que no le estamos validando. Como no estamos validando su forma de comunicarse o sus sentimientos, sus emociones, pues la siguiente consecuencia que va a ocurrir es que mi hija simplemente, pues precisamente,
que ya es algo propio de la adolescencia, que pronto no sea tan fácil en algunas ocasiones comunicarse, porque apenas estamos explorando esas emociones, pues esto lo que va a generar es todavía una brecha mucho más grande. Entonces acá lo importante, yo ahí les pongo algunos ejemplos, los van a ver en pantalla, de escucha activa, empatía, no minimizar sentimientos. Yo les pongo ahí algunos ejemplos de cómo sí se puede hacer para validar las emociones de nuestras hijas. Estos son simplemente ejemplos, pero obviamente los ejemplos se deben de adaptar a la situación. Ahora, cuando ustedes definitivamente no sepan qué responder, porque es como que llevan muy poco tiempo revisando esta situación, cuando ustedes no sepan, lo que ustedes deben hacer, lo más importante es lo que a veces es lo que se calla más que lo que se dice. Entonces trato de escuchar y hacer preguntas, ¿sí? ¿Cómo te está haciendo sentir esto? ¿Qué te hace pensar esto? ¿Qué sensación fisiológica tienes en tu cuerpo? ¿Sientes que sudas? ¿Sientes que el corazón va muy rápido? ¿O que la temperatura aumenta? ¿Qué haces generalmente para enfrentar esas situaciones? ¿O qué crees que pudiste haber hecho diferente? Y esta pregunta es importante, ¿cómo crees tú que yo puedo ayudarte? Entonces a veces si yo no sé cómo formular estas afirmaciones validantes que les pongo en pantalla, porque se me olvidaron o porque no sé cómo estructurar la situación concreta que me está diciendo, trato de escuchar y hacer preguntas abiertas, es decir, cuya respuesta de mi hija no sea sí o no, sino que realmente le permita responder o contarme cómo está ella sintiéndose y de esa manera pueda revisar diferentes situaciones y también en ese sentido enseñarle a ella a ser un poco más flexible y verificar o enseñarle que estas situaciones no son objetivas, es decir, que cuando estoy en una situación de crisis emocional no voy a ser necesariamente objetiva, sino que por el contrario voy a ser subjetiva porque la emoción casi que llena el espacio donde estamos y no me permite ver qué fue lo que realmente pasó. Entonces eso es de alguna forma a lo que debemos llegar, pero lo debemos hacer mediante preguntas y no tanto mediante afirmaciones o instrucciones de haz esto o no haz lo otro. Primero escuchamos, después planteamos preguntas y si la situación nos lo permite, entonces ya planteamos lo que yo planteaba en el ejemplo 1 y 2 y es como lo que considero que podrías hacer, piénsalo, sería esto. Cuando eso haya sucedido, yo estoy acá para que me vuelvas a contar en qué va la situación y saber cómo más puedo ayudarte, ¿vale? Entonces eso sería básicamente cómo validar las emociones. Ahora, en el ejercicio número 2 de cómo entrenarnos, entonces es muy importante que nosotros eliminemos expresiones idiomáticas en la crianza. Aquí les pongo algunos ejemplos en pantalla. ¿Por qué es importante eliminar las expresiones idiomáticas en pantalla? Básicamente porque son muy complejas, es decir, requieren un pensamiento complejo. No quiere decir que las niñas o las adolescentes no entiendan el pensamiento complejo, claro que lo hacen y pueden entender la ironía, el sarcasmo, claro que lo pueden hacer. Lo que sucede es que cuando nosotros estamos en una situación de conflicto, entender esto, poderlo interpretar, puede ser mucho más complejo y lo podemos interpretar de múltiples formas, las cuales podrían llevarnos a ejercer una violencia y ahí es donde está el problema. Entonces, lo que se recomienda es eliminar este tipo de expresiones idiomáticas, no solamente en las situaciones de conflicto, sino en general, porque acuérdense que esto es un entrenamiento constante y es reemplazarla por metáforas. Entonces, ¿a qué me refiero con metáforas? Por ejemplo, si a su hija le gusta, no sé, Gilmore Girls, no sé si todavía se ve esta serie, o le gusta, no sé, Harry Potter o algún tipo de libro o autora, en fin, que les guste, entonces es muy importante que ustedes conecten con sus hijas, traten de saber qué les gusta a sus hijas. Si ustedes no saben qué les gusta a sus hijas, va a ser casi que imposible que ustedes puedan construir metáforas y que en ese sentido puedan construir una comunicación asertiva con ellas. A veces no es tan fácil porque algunas de pronto no quieren comunicarse con nosotras, pero podemos de pronto observar su conducta o también consultar en el colegio, estar un poco, de pronto comunicarnos con las docentes, etcétera, y saber un poco qué les gusta, o cuando están con otras personas, pues observar su conducta si de pronto a veces preguntarles de manera directa no es tan efectivo. Y con eso, cuando yo quiera explicarles alguna situación en concreto de cómo resolver un conflicto, cómo yo considero que esto debería suceder, entonces lo hago mediante una metáfora, es decir, utilizo esa explicación que quiero darle, pero utilizando los personajes que hablábamos ahorita. Por ejemplo,
Bueno, ya les voy a mostrar un ejemplo de una metáfora, pero la idea es que nos centremos en metáforas que tengan que ver con los gustos de nuestras hijas. ¿Listo? Entonces, esto es otro punto que es importante. Ahora, este siguiente ejercicio, el siguiente ejercicio que ven en pantalla, el ejercicio se llama cabeza, tripas y corazón. Es un ejercicio que también es de gestión emocional. ¿En qué consiste este ejercicio? Es un ejercicio que vamos a realizar en familia y esto incluso lo pueden realizar primero con su pareja, si tienen una pareja, o con otra persona del núcleo familiar para que un poco ensayen de qué se trata y puedan realmente verificar si funciona el tipo de preguntas que están formulando al final del ejercicio. Ya les explico. Entonces, ¿a qué me refiero? Cabeza, tripas y corazón es simplemente un nombre coloquial o sencillo decirlo, y es tomamos una hoja de papel, una cartulina, etcétera, y cada persona, cada miembro de la familia de manera individual va a dibujar una silueta, es decir, básicamente se va a dibujar a sí mismo o a sí misma. Y vamos a plantear como listo, ahora, todos y todas vamos a pensar en una situación que nos haya hecho sentir muy feliz, que hayamos disfrutado muchísimo, que haya sucedido preferiblemente en la última semana. ¿Para qué? Pues para que tengamos una recordación un poco más cercana de esa situación. Si no, entonces una situación que haya sido determinante en mi vida y que me haya generado muchísima felicidad. Entonces, ahora vamos a pensar dónde sentimos esa emoción, ¿sí? ¿Dónde la sentimos? Acá la sentimos en la cabeza, la sentimos en las tripas, en el corazón, en las piernas porque siento que quiero salir corriendo. ¿Dónde la estoy sintiendo? ¿Qué estoy sintiendo? Siento que mi temperatura está aumentando, está disminuyendo, que mi corazón se acelera. Entonces, ¿qué estoy sintiendo? Y ¿cuál es la emoción que se relaciona con esto? Entonces, la emoción es sorpresa, la emoción es alegría, y muchas veces de pronto se confunde el llanto con la tristeza, pero puede ser que entonces, aparte de identificar las emociones, entonces miren, están las sensaciones, por un lado eso que está en mi cuerpo, por otro lado está la emoción y por otro lado mi conducta, esa conducta que se ve. Entonces puede ser que yo esté muy alegre pero haya tenido una conducta de llorar, por ejemplo, ¿sí? O de salir a abrazar a alguien. Eso es una de las conductas. O cuando estoy alegre tengo ganas de salir a comerme algo muy dulce, algo que sea un pastel, un helado. Entonces esas serían las conductas y por otro lado entonces esa situación de tanta felicidad que me hizo pensar esa situación. Entonces también en el dibujo voy a escribir qué fue lo que me hizo pensar. Después de que abordé esa situación que es positiva, entonces voy a pasar a una situación negativa. Ahora, quiero que hablemos del problema o del conflicto, la discusión que tuvimos X día. Entonces, este ejercicio lo vamos a hacer no en el momento de la crisis, sino que lo vamos a hacer antes de tener una crisis o después, o sea, es decir, en un momento que ustedes sientan que la familia está relativamente tranquila. ¿Por qué? Porque es precisamente entrenarnos o prepararnos para esa situación, para otra situación que que suceda en el futuro. Entonces ahora pensemos en una situación que fue conflictiva, problemática, que nos generó dolor como familia. Entonces vamos a pensar en esa situación. Y como familia entonces también vamos a poner las mismas características. ¿Qué fue lo que pensé? ¿Dónde lo sentí? ¿Cómo lo sentí? ¿Cuál fue la emoción que se relaciona con esto? ¿Cuáles fueron las actitudes que se relacionaron con esto? Como por ejemplo, no dije nada y simplemente me fui corriendo al cuarto. O al día siguiente en el colegio, entonces, por ejemplo, me di cuenta que cuando me sentí así, entonces digo que me quiero ir a enfermería al colegio. Entonces, todo ese tipo de situaciones, o yo como papá, como mamá, entonces simplemente le alzo la voz y le digo, ya no puedo más contigo, vete a tu cuarto. Entonces, todo ese tipo de cosas las voy a poner en cabeza, tripa y corazón, y cuando ya tengamos eso, vamos a compartir lo que pusimos, lo que queramos compartir, y desde ahí vamos a empezar a plantear preguntas como, ¿qué creen que pudimos haber hecho como familia para haber gestionado esto mejor? ¿Qué crees que yo debí haber hecho? ¿Qué crees que tú debiste haber hecho? Y empezamos a construir y con eso empezamos a conocernos un poco más y empezamos a saber cómo el otro siente, cómo el otro piensa. Entonces, estas situaciones nos van a ayudar también a gestionar emociones, a prepararnos para estas situaciones de crisis, ¿vale? Entonces, esto es otra herramienta. Vamos a la siguiente herramienta o al siguiente ejercicio, que es el mindfulness. El mindfulness tiene un entrenamiento de principio a fin, es completo. Yo tengo el manual, yo se les voy a pasar también para quienes quieran iniciarlo. Es importante que si ustedes quieren hacerlo, lo hagan completo, es decir, todos los días seguidos hasta que acaben el entrenamiento.
Si ustedes no lo terminan, no va a tener la eficiencia o la efectividad que se ha comprobado. Es por eso que es tan importante tener constancia en el ejercicio y poder hacerlo en unas condiciones ambientales que sean medianamente prósperas para poder cumplir el objetivo. Entonces, este es el otro ejercicio, y ahora voy a dejarles de mirar a la cámara y voy a presentarles solo este cuadro para que ustedes lo puedan ver bien y puedan tomarle un screenshot, y ya les voy a explicar en qué consiste. Entonces, este cuadro es un cuadro que se utiliza generalmente para poder construir o saber, además de identificar las emociones. Este paso de construir o fomentar la flexibilidad psicológica se denomina clarificación de valores. ¿Qué significa eso? Ya voy allá. Un valor no es necesariamente, por ejemplo, amistad, honestidad, no es necesariamente esto, sino que un valor se describe como aquello que las personas valoramos. Entonces, por ejemplo, yo valoro, poder tener tiempo para descansar a solas, es decir, que no haya absolutamente nadie en la casa y poder descansar a solas. Aunque esto no sea un valor como honestidad, amistad, es algo que para mí es importante. Entonces, este es el valor. Ahora, lo que vamos a hacer es que ese valor también va a requerir una meta. Entonces, acá vemos unos ejemplos. Estos son ejemplos reales de una chica de 15 años. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, para esta chica, era muy importante tener una relación profundamente afectuosa con sus mascotas. Y en ese sentido, entonces, la meta fue hacer que sus mascotas se sientan felices y saludables. Es una meta sencilla, ella misma debe construirla y debe comprenderla. Este cuadro que les estoy presentando no solamente es para niños y adolescentes, también funciona en adultos bastante bien. Y también incluso funciona para conductas de autolesión o conductas que podamos estar identificando como de pronto depresivas o de conducta suicida. Entonces también les puede funcionar para esto, pero pues también requiere la misma constancia que les mencionaba anteriormente. Entonces, para esto vamos a requerir estipular una fecha, y una fecha frente a el cumplimiento de esa meta en particular. Después viene una acción que tiene que ver con esa meta, una acción específica. En este caso era jugar con mis mascotas todos los días y aprender más sobre cómo cuidar de ellas. Este era el ejemplo de la acción. La acción tiene que ser muy específica, muy detallada. Otra es cómo superé obstáculos. Entonces, por ejemplo, en este caso dice cómo superé obstáculos, pero pues también se coloca como cuáles fueron los obstáculos que se tuvieron para esto. Entonces, cuando tuve tareas escolares, organicé mi tiempo para incluir menos 20 minutos diarios para mis mascotas. Miren que al principio realmente cuando la chica lo hizo, pues no fue tan específica. Pero después, cuando ya se conversa con ella, se le explica, entonces ya es mucho más concreta en cuánto tiempo mínimo se debe tardar, etc. Y cuando ya hacemos el segundo ejercicio, si ustedes miran el cuadro en la parte de abajo, pueden ver que incluso ella ya incluyó temas de ella misma, de sus sentimientos y de su personalidad, o de la forma en que ella se autopercibe, su autoconcepto. Y es: yo misma no me gusta admitir que no tengo la razón. Entonces, todo este tipo de obstáculos nos permiten conocernos y poder establecer mejor esas metas o esas acciones que obviamente son susceptibles de modificarse. Ahora, ¿qué es lo importante hasta este punto del cuadro? Que nosotros tenemos, por cada valor, tenemos que tener mínimo 10 metas. Y por cada meta tenemos que tener mínimo 20 acciones. ¿Por qué? Porque esto funciona como una inversión. Entre usted más diversifique el portafolio, entonces más posibilidades va a tener de que si alguna situación de pronto no se puede realizar, o hay alguna situación que no sea factible por algún factor económico, temporal, etcétera, entonces usted pueda recurrir a otra de ellas. Entonces es por eso que es tan importante, y eso es una recomendación completamente clínica. Ahora, para finalizar, en el cuadro tenemos el nivel de dificultad percibida, que va de 1 a 10, el nivel de disfrute y el nivel de importancia. Entonces se los voy a poner en este mismo ejemplo que tenemos acá. Y este ejemplo lo que nos dice, por ejemplo, es que para esta chica era muy importante tener un alto desempeño académico. Entonces, esta situación se presentó porque para ella era muy frustrante, era muy importante esto, pero la clase de educación física a veces no le iba tan bien.
Entonces tenía un problema con esto y había discutido con el profesor, con el docente, había tenido un conflicto, y entonces el docente terminó diciéndole como entonces ya no te doy ninguna oportunidad porque eres una grosera, etcétera, etcétera. Entonces este plan lo hicimos para poder saber qué vamos a hacer para enfrentar esa situación y lograr nuestra meta, que es realmente tener notas altas en el grado o en este grado. Entonces, la dificultad de poder ejercer esa acción, que era hablar con el profesor, etcétera, era una dificultad muy alta, era 10. Pero si ustedes se fijan en el nivel de importancia, también es 10. Entonces, esto nos sirve para poder identificar o mostrarle a nuestras hijas que a veces la dificultad puede ser alta, puede ser muy alta, y puede que disfrutemos muy poquito una actividad, pero la importancia que esa actividad tiene para cumplir una meta en un valor que para nuestra vida es importante es fundamental. Entonces es por eso que es tan importante este cuadro. Entonces, bueno, les invito a que le tomen un screenshot y puedan iniciar también la práctica de este cuadro. Ahora, el siguiente ejercicio se llama, que es precisamente encaminado al mismo cuadro. ¿Por qué? Porque a veces resulta que diligenciar este cuadro no es tan sencillo. Entonces, lo que terminamos haciendo nosotros es que de pronto llenamos algunas acciones, algunos valores que realmente no son tan claros para nosotros. Entonces, eso es de alguna forma para fortalecer el diligenciamiento de ese cuadro. Y esto se llama carta al yo futuro. Entonces, la carta al yo futuro es muy sencilla, simplemente sentarme conmigo misma y poder escribir como si yo estuviera en el futuro y dijera como yo quisiera que en el futuro, por ejemplo, entonces, cuando me gradúe del colegio, mis compañeras del colegio me perciban como una persona que era amorosa, que le iba muy bien en el colegio, que tenía buenas relaciones con sus compañeras y que tenía otras características relacionadas, por ejemplo, con su desempeño académico, que era una persona que generalmente trataba bien a los demás, etc. Entonces, cuando redacta esa carta al yo futuro, de cómo yo hablándome a mi yo futuro, lo que yo quiero que los demás perciban, entonces en ese sentido lo que vamos a poder es tomar esa carta y empezar a identificar esos valores que tenemos, a clarificar esos valores para establecer esas metas. Otro ejercicio en este caso sería estudiar los estilos parentales. ¿A qué me refiero con los estilos parentales? Yo creo que ya lo han visto en otras escuelas de padres, y es que hay diferentes estilos parentales, pero hacia el que pretendemos dirigirnos es al estilo parental democrático. Entonces, ¿qué quiere decir el estilo parental? ¿Qué quiere decir entonces el estilo parental democrático? Es un estilo parental que nos permite tener una comunicación asertiva, nos permite escuchar a nuestros hijos e hijas y nos permite sobre todo que nuestros hijos e hijas tengan una autonomía y tengan una seguridad en todas las acciones que realicen y también que tengan mayor flexibilidad, es decir, que tomen mejores decisiones en cada una de las acciones que ejecutan. Entonces, para eso yo les he puesto 2 videos en pantalla. Estos 2 videos son el que está en blanco y negro, es un poco más conceptual, pero también da algunos ejemplos. Y el de la derecha, aunque es de un niño pequeño, es creo que el ejemplo más sencillo que pueden encontrar para verificar cómo realmente podemos acompañar a nuestros hijos e hijas en sus dificultades. En este caso, la dificultad del conflicto era amarrar un zapato. Pero si nosotros aprendemos a comprender cómo funcionan esos estilos parentales, pues básicamente lo que va a suceder es que todas las normas que tengamos en casa, que ojo a esto, las normas tienen que ser explícitas, de preferencia incluso deberían estar escritas en algún lugar, y esas normas no son solamente las que cumplen mis hijas, las conductas de mis hijas, sino que también son aquellas conductas que tengo yo o que mi hija espera de mí y que podemos construirlas en familia, como por ejemplo a partir del dibujo que planteamos ahorita. Entonces, conocer estos estilos parentales lo que nos va a permitir es eso, poder realmente plantearnos cuáles serían esas normas que nos permiten como familia llegar hacia una toma de decisiones, hacia el camino que queremos y también hacia el cumplimiento de esas metas que tenemos, esos valores que tenemos como familia. Entonces, incluso ustedes podrían realizar este cuadro que les refería ahorita de manera individual y después podrían sentarse y de alguna forma hacer una triangulación de la información familiar y ver como, bueno, para ti es importante esto, pero para mí también es importante esto. Entonces, ¿cómo hacemos para poder que tú cumplas esto? Les puedo dar un ejemplo. Si en mi casa para mi pareja, por ejemplo, es indispensable el deporte y para mí es importante estar sola,
y para mi hija es importante que yo le acompañe a sus partidos. Entonces, por ejemplo, podemos organizarnos de manera que mi pareja en algunas ocasiones acompaña a mi hija a sus partidos, en otras ocasiones lo haga yo, y con eso mi pareja también tiene tiempo para que realice sus ejercicios de manera individual y yo también tenga tiempo sola. Y en algunos momentos vamos a ir a acompañarle como conjunto familiar. Entonces, esto es súper importante, que podamos ver cuáles son los valores individuales y cuáles son los valores como familia. Y esto todo para construir esas normas parentales dentro de un estilo democrático. Esta entonces sería otra estrategia, poder saber cómo funciona para poder implementar esto, dentro de lo cual estaban las estrategias que yo les mencionaba ahorita, que eran de alguna forma la comunicación asertiva. Otro ejercicio, este ya sería el último ejercicio que quisiera dejarles, y este ejercicio consiste en un tema que se llama la difusión cognitiva, y es por qué se presenta la difusión cognitiva. Porque resulta que a veces tenemos algunos pensamientos, y estos pensamientos suelen ser pensamientos que nosotros denominamos como pensamientos negativos repetitivos. ¿Esto qué ocasiona para ustedes como papás, como padres? ¿Qué ocasiona? Pues que lastimosamente ustedes no van a poder acompañar a sus hijas de una manera afectiva y efectiva, precisamente por lo que veíamos ahorita en el laberinto, y es que ustedes comienzan a pensar dentro de un pensamiento que no les lleva a ningún lado a la salida, sino que nos lleva de un lugar a otro y otra vez al mismo lugar, pero porque estamos desde una perspectiva completamente subjetiva. Les voy a leer estos. Lo que dicen es, seguro actúa así para desafiarme. Nunca escucha, es imposible dialogar con ella. Cada vez que discutimos es un desastre total. Después de todo lo que hago por ella, no lo valora, es una desagradecida. Soy un papá fracasado porque siempre recurre a su mamá para resolver los problemas. Entonces, en este caso, ¿por qué les pongo esta máquina de escribir acá? Y es por lo siguiente, porque resulta que la máquina de escribir o esta difusión cognitiva, realmente a lo que se refiere es que nosotros a veces estamos literalmente así, como pegados, como si fuéramos lo mismo nuestros pensamientos y nosotros. Y lo que nosotros pensamos no es lo mismo a lo que nosotros somos. Y eso, entonces, a veces puede generar un conflicto no solamente interno, sino también de nuestra familia. Entonces, lo que nosotros hacemos en este momento es, primero, recordar que las emociones son como las nubes, como una nube que pasa, está gris, y de pronto a veces se para enfrente de nuestra ventana y comienza a caer la lluvia. Y vamos a suponer, en mi caso no me gusta mucho la lluvia, entonces comienza a caer la lluvia y yo pienso que eso me está generando dolor, me está generando molestia, pero entonces tengo que insistir, y esta es una metáfora que literalmente pueden utilizar con sus hijas, y es que esa emoción no va a ser para siempre. Y esa emoción que me hace tener esos sentimientos, esos pensamientos negativos, repetitivos, lo que está haciendo es que yo me ancle a una situación, ¿sí? Y no me está permitiendo pensar de manera objetiva cómo podría realmente identificar los elementos del conflicto, cómo podría saber cuáles son las palabras que debo utilizar para poder utilizar un vocabulario que sea que realmente dignifique a la persona, etcétera, como todos los ejemplos que les he venido poniendo. Entonces, realmente lo que debo pensar es, acá tengo la nube, pero esa nube, aunque esté enfrente de mi ventana, va a pasar, es solo un momento, y tengo que mirar la nube a los ojos, y está bien. Si quiero sentirme triste en ese momento, no debo evitar la tristeza, simplemente debo estar con ella, aceptarla. Y en algún momento esa nube, como cualquier situación en el clima, porque las emociones son como el clima, se va a ir. Y cuando se vaya, entonces el cielo otra vez se va a despejar, yo voy a estar mejor y voy a tener una mejor perspectiva para poder tomar todas esas decisiones que necesito tomar y resolver ese conflicto de una manera más afectiva y más efectiva. Entonces, este ejercicio de difusión cognitiva, que ya les voy a mostrar en pantalla para que ustedes le tomen un pantallazo, es realmente una situación que a veces no nos ayuda como papás, mamás y cuidadores a darle la mejor solución a mis hijas, a escuchar de manera activa, a escuchar de manera validante y a comunicarnos de manera validante. No nos lo permite, y tampoco nos permite ejercer todas esas acciones que les he mostrado a lo largo de esta conferencia.
realmente lo que hace es alejarnos. ¿Por qué? Porque me estoy concentrando en eso, estoy poniendo una etiqueta a mi hija, o estoy de alguna forma pensando que yo soy algo que yo pienso, pero yo no soy lo que pienso. Son cosas completamente diferentes, tampoco soy lo que siento. Entonces es por eso que es tan importante identificar esos valores y esas metas, y al hacer estos ejercicios lo que vamos a hacer es empezar a defusionarnos, literalmente a separarnos. Hay muchos ejercicios para esto, sin embargo, pues los ejercicios dependen de la personalidad, de cuál es el problema concreto y cuál es el nivel de inflexibilidad psicológica que tenemos, y es por eso que les voy a mostrar solamente un ejercicio, solamente para que vean la efectividad y miren qué tal les funciona. En particular me ha funcionado bastante bien, ya se les voy a proyectar en pantalla para que también pues le puedan tomar pantallazo y guardarlo y hacerlo en el momento en que pronto tengan algún pensamiento de este tipo, ¿vale? Si lo ven acá, entonces este ejercicio de difusión cognitiva lo que les dice es que elijan un pensamiento, el que más les moleste, piensen en ese pensamiento de manera insistente, o sea, como si realmente se lo creyeran. ¿Sí? Si están en un momento de mucha ira con sus hijas, entonces piensen en eso. O si sus hijas les dicen, papá, vengo muy enojado, simplemente ustedes lo notan, entonces también pueden hacer ese ejercicio, pero la idea es que primero lo practiquen ustedes la idea es que primero practiquen todos los ejercicios ustedes mismos para poder que realmente lo ejecuten de manera eficiente. ¿Por qué? Por todo lo que veníamos viendo de las neuronas espejo y de lo que nos ha mostrado la neuroimagen de cómo funcionan las decisiones. Después, a ese pensamiento, antes del pensamiento le van a poner la palabra yo soy, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablando del mismo ejercicio, vamos a decir este ejemplo de yo soy un padre, madre, fracasado o fracasada porque no puedo manejar esta situación. O yo soy un padre, madre fracasado porque es mi culpa por no ponerle límites más estrictos desde pequeña. Después, en vez de poner la palabra yo soy antes de, voy a poner la palabra estoy teniendo el pensamiento que, e introducen ese pensamiento, soy un padre, madre fracasado, etcétera, etcétera. Y después van a volver a hacer el ejercicio, pero con esta frase, noto que estoy pensando que, ¿sí? Entonces ustedes, es literalmente como si usted se volviera un observador, una observadora de su propio pensamiento. Noto que estoy pensando que. Esto empieza a cambiar, empieza a hacerme diferenciar o separar. Entonces, ¿por qué les ponía el ejemplo de la máquina de coser? Porque estos pensamientos que están prácticamente fusionados conmigo, alguien más se encargó, y durante mi niñez, mi cultura, mi familia, etcétera, se encargó de coserlos a mi personalidad. Ahora, mi trabajo es tomarlos y empezar otra vez a hacer mi propio diseño y descoserme de esas etiquetas y descoserme de esas estructuras. Ese es básicamente el propósito. Entonces, ahora, pues ustedes pueden ver en pantalla, están viendo las referencias para quienes quieran tomarle un pantallazo, pueden hacerlo. Y puedan tomarle también un pantallazo, puedan revisarlo. Para quienes les interesen esos temas, pues acá encuentran todas las referencias, tanto el tema neurológico como el tema de los ejercicios, en fin. Estas son algunas de las referencias, las que consideré de pronto fundamentales, pero también si quieren profundizar en alguno de los temas en particular, pues me pueden comentar y con mucho gusto les enviamos toda la bibliografía de todos estos temas que tratamos acá. Estas son otras de las referencias. Pueden tomarle pantallazo, todo está en internet, pueden acceder muy fácilmente y de manera gratuita sin ningún problema. Y creo que acá termina nuestra conferencia. Les agradezco muchísimo por su atención. Traté de involucrar algunos ejemplos, pero si tienen alguna duda respecto a qué es violencia, qué no es violencia, recuerden que siempre lo más fácil es recurrir a las herramientas que nos brinda el colegio, que el colegio tiene también. Todos los documentos que tiene publicados están en la página, que también hay un manual o una guía para el bullying, y ahí también van a estar de pronto esos detalles que a veces nos confunden en eso si era un bullying o era un conflicto. Pero, y quiero que se queden con esta consigna, que es para mí una de las cosas más importantes, y es que cuando nosotros tratamos un conflicto como si fuera una violencia de manera inmediata, nosotros lo que estamos generando es
un problema hacia su posible resolución. Estamos de inmediato haciendo un bache y estamos generando esa brecha hacia esa solución. Entonces estamos realmente problematizándolo más de lo que realmente es decir, que lo que era un conflicto nos puede llevar a tener lesiones o secuelas psicológicas por tratarlo como si fuera violencia. Entonces, esto es realmente muy importante comprenderlo, porque entonces primero debemos intentar todas las herramientas de conflicto y solamente si llegamos a identificar que definitivamente no es un conflicto y que no se puede transformar de manera tan sencilla, sino que requiere que se ingresen otras partes y otros terceros, como la institucionalidad del colegio o incluso del distrito o de la nación, entonces allí sí debemos de buscar ayuda. Pero primero lo más importante es que siempre recurramos a las autoridades o las personas que están capacitadas para esto. Y lo más importante para que puedan desarrollar todas y cada una de las habilidades que acá les mostré es que ustedes puedan conectar con sus hijas, que puedan aprender de sus hijas y que se sigan conectando a estos espacios de manera completamente comprometida. También les dejo mis redes sociales y este video también quedará en las páginas del colegio para que ustedes puedan recurrir a él cada vez que quieran y también puedan compartirlo a otros padres y otras madres que puedan estar interesadas en este. Entonces, les agradezco muchísimo, espero que lo hayan disfrutado y quedamos muy pendientes de cualquier situación en la que quieran profundizar. Tengan una buena tarde o noche.